Desde lo más profundo de la incertidumbre, mi voz se alza como un eco perdido entre los escombros del mundo que fue. Un susurro en la tormenta. Un recuerdo que se niega a morir. Me llaman. Alfa. Y soy testigo de la caída del mundo. No como un simple observador, sino como una consecuencia viva de sus errores. El mundo no cayó por una bomba, ni por un dios vengativo. Cayó por algo mucho más humano. La soberbia. La arrogancia de una civilización que se creyó invencible. Te invito a caminar conmigo por la senda de mis recuerdos. Esos fragmentos rotos que aún sobreviven como brasas encendidas en medio de un mar de cenizas. Porque al final, cuando todo se ha perdido, cuando el cuerpo cede y la esperanza se quiebra, solo queda la memoria. Todo comenzó a finales del 2019. Una noticia cruzó el mundo como una ráfaga invisible. Un virus surgido en China, al que los medios llamaron COVID-19. Al principio, nadie lo tomó en serio. Solo una gripe, decían. Una simple alarma más en un planeta acostumbrado al caos. Pero el virus no se detuvo. Creció, mutó, y devoró todo a su paso. En semanas, las calles se vaciaron. Los hospitales colapsaron. Las mories rebosaban de cuerpos sin nombre. Millones murieron. Otros simplemente desaparecieron. Los gobiernos entraron en pánico. Y cuando el miedo se apodera de los poderosos, las decisiones dejan de ser racionales. Comenzaron las cuarentenas. Primero voluntarias. Luego obligatorias. Militares patrullando las calles. Toques de queda. Ejecutaban a quienes rompían el aislamiento. Los drones vigilaban desde el cielo. La libertad se convirtió en un recuerdo lejano. Los rumores no tardaron en aparecer. Susurraban que los hospitales ya no curaban. Que ejecutaban pacientes para evitar el contagio. Que los gobiernos mentían. Que lo peor aún no había comenzado. Y entonces cayó Estados Unidos. El coloso se desplomó. Y con él el equilibrio del mundo. Lo que siguió fue una reacción en cadena. China. Inglaterra. España. Francia. India. Egipto. Sudáfrica. Medio Oriente. Media Rusia quedó en ruinas. Una tras otra, las grandes potencias cayeron. No por el virus, sino por el miedo. Las economías colapsaron. Los sistemas políticos implosionaron. La humanidad se quebró desde adentro. Calles antes llenas de vida se convirtieron en campos de batalla por una lata de comida. Madres vendiendo a sus hijos por una pastilla. Familias enteras suicidándose juntas para evitar la muerte lenta. El fin del mundo ya no era una fantasía apocalíptica. Era el presente. Pero aún quedaban resistencias. Lugares que se negaban a rendirse. México fue uno de ellos. Junto a Argentina y Brasil, desarrollaron una cura efectiva. Una fórmula que, por fin, comenzaba a frenar el avance del virus. El mundo respiró. Por un momento, creyó que todo había terminado. Pero la historia tenía otros planes. En medio del caos, surgió la traición. Canadá, uno de los pocos países que había logrado mantenerse estable, vio una oportunidad. Con la excusa de asegurar su frontera y recursos, declaró la guerra a México. Su verdadero objetivo: apoderarse del territorio vacío que antes perteneció a los Estados Unidos. Así comenzó la Tercera Guerra Mundial. México resistió con fiereza. Latinoamérica entera se unió. Japón también alzó su voz. El viejo espíritu de lucha despertó en el sur. Canadá, por su parte, formó una alianza con lo que quedaba del ejército ruso. Pocos pero despiadados. Durante los primeros meses de guerra, la balanza parecía pareja. Pero ambos bandos sabían que, tarde o temprano, uno caería. Fue entonces cuando México y Japón decidieron cambiar las reglas. En los laboratorios subterráneos de Veracruz y Osaka, nació un proyecto secreto. Una idea tan peligrosa como ambiciosa. El Proyecto 94V. Un suero experimental. Creado para perfeccionar al ser humano. Fuerza. Agilidad. Regeneración. Reflejos aumentados. Sentidos agudizados. Resistencia sobrehumana. El nacimiento del soldado perfecto. Pero en las sombras, el enemigo ya se había infiltrado. Uno de los científicos principales resultó ser un espía canadiense. Robó uno de los prototipos y lo llevó a su nación. Pero en lugar de probarlo con sus propios soldados, Canadá eligió el camino más oscuro. Secuestrar soldados mexicanos. Los encerraban en bases clandestinas. Les inyectaban el suero. Los grababan. Los estudiaban. Los sacrificaban. Lo que ocurrió no fue evolución. Fue horror. Los cuerpos mutaban. Los huesos se quebraban y se reformaban. Los cerebros estallaban.
Los rostros se desfiguraban hasta volverse irreconocibles. Algunos gritaban durante horas antes de morir. Otros simplemente dejaban de ser humanos. El suero robado era inestable. Una versión incompleta. Una puerta abierta al infierno. Finalmente, Canadá canceló el proyecto. Lo enterró. O eso creyó. México continuó sus pruebas con más precaución. Los resultados eran prometedores pero aún incontrolables. En animales, los efectos eran claros. Un aumento temporal de habilidades. Seguido de muerte cerebral. Pero algo había cambiado. Algo había mutado. Sin que nadie lo notara, una nueva amenaza había comenzado a crecer. No era una guerra. Era una plaga silenciosa nacida de la misma naturaleza. Buscando eliminar su mayor amenaza, la humanidad. Una fuerza oscura. Indomable. Imparable. La humanidad había cavado su propia tumba. Este es el verdadero origen. El prólogo de una historia marcada por el dolor, la ciencia, la traición y la lucha por sobrevivir en un mundo al borde de la extinción. Mi nombre es Alpha. Soy el resultado de ese experimento. Soy la consecuencia de su arrogancia. Y también, la última esperanza para un mundo que ya no merece ser salvado. Acompáñame en esta odisea. Descubre los secretos enterrados bajo las ruinas. Y recuerda bien estas palabras. Porque una vez que inicies este viaje no habrá marcha atrás.